Hola, hola mi gente, ¿qué tal? Te saluda Taller Vicente, un saludo virtual a todos. Hoy presentaremos la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria 2022-2024. Antes de iniciar, te voy a pedir a que te suscribas a nuestro canal, encuéntranos como Taller Vicente y haz clic en la campanita para que no te pierdas de ningún tutorial que subimos de manera permanente. Dale like si te gusta el video y dale dislike si no te gusta. Sin más introducción, comencemos. En primer lugar, daremos una breve revisión al marco normativo, luego revisaremos los conceptos clave de la programación y la formulación, así como sus objetivos. Seguidamente, brindaremos mayor información acerca de la comisión que se encarga de este proceso, así como la responsabilidad de la Oficina de Presupuesto. Y finalmente, daremos a conocer los principales hitos de la programación multianual 2022-2024, de modo que se encuentren informados y podamos desarrollar de manera óptima y coordinada este proceso. Respecto al marco normativo, en primer lugar tendremos la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, el cual se publicó el 6 de febrero y pueden consultarla en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta contiene las disposiciones técnicas que las entidades del gobierno regional y local, así como los organismos públicos y empresas no financieras de los gobiernos regionales y locales, programen y formulen su presupuesto con una perspectiva multianual y estratégica de 3 años. Asimismo, se tienen otras normas como el Decreto Legislativo 1440, que rige el Sistema Nacional de Presupuesto Público, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y el DL 1476, que rige la administración financiera del sector público. Para entender este proceso es necesario diferenciar dos conceptos clave: la programación multianual y la formulación, así como el objetivo de cada una. Por un lado, la programación multianual es la primera fase del proceso presupuestario. Consiste en la estimación de las asignaciones presupuestarias multianuales, APM, para el logro de las metas de productos y proyectos de los 3 años consecutivos siguientes. Es decir, se planifica el presupuesto para el periodo 2022-2024 en este caso. Y por su parte, la formulación presupuestaria consiste en la desagregación, distribución y estructuración del presupuesto del primer año de la programación multianual, es decir, el año 2022. Además, cabe resaltar que ambas apuestan por una asignación estratégica de los recursos, es decir, deben responder a evaluaciones de la misma entidad o de la Dirección General de Presupuesto Público y los procesos de optimización, distribución eficiente de los mismos. Ambos procesos buscan 5 objetivos: prever los recursos para el logro de las prioridades de cada entidad y del sector, proponer la distribución de la APM para cada año fiscal, así como desagregar la programación multianual presupuestaria a partir de la estimación de los recursos disponibles para los programas presupuestales, acciones centrales, asignaciones presupuestarias que no resultan en productos. Además, también busca determinar la estructura funcional programática para las dos categorías anteriores, que serían acciones centrales y AP-NOP. Todo lo anterior siempre distribuyendo a un manejo responsable y sostenible de las finanzas públicas y una asignación eficiente del gasto público. Ahora pasemos al punto 3. Es importante señalar que la Comisión de la Programación Multianual es la responsable de llevar a cabo este proceso en cada entidad. Esta comisión coordina el proceso tanto de la programación así como de la formulación presupuestaria y es designada mediante una resolución del titular de cada entidad. En general, la preside el jefe de presupuesto de la entidad o el que haga sus veces. Además, la integran los responsables de los programas presupuestales, los jefes de la Oficina General de Administración, Abastecimiento, Tesorería,
personal, infraestructura, inversiones y planeamiento. El responsable de la Oficina de la Programación Multianual de Inversiones, o PMI, así como los responsables de las oficinas de investigación, seguimiento, evaluación y o estadística, unidades formuladoras o los que hagan sus veces, y los representantes de las áreas de presupuesto de las unidades ejecutoras según corresponda. Ahora, en particular, la oficina de presupuesto de cada entidad tiene una serie de responsabilidades que veremos a continuación. Dentro de sus responsabilidades tenemos que brinda apoyo técnico a la Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, que describimos en el acápite anterior. Además, también propone la distribución de la APM para los 3 años de la programación al titular de la entidad o al que éste delegue. Comunica el monto de los recursos asignados a cargo de la APM a las unidades ejecutoras, prepara y propone la información requerida para la programación al titular del pliego, la cual será remitida a la DGPP, y finalmente verifica que lo registrado en el módulo de programación multianual por cada una de las unidades ejecutoras de su entidad esté acorde a los parámetros de distribución establecidos en los comunicados dados por la Dirección General de Presupuesto Público. Ahora pasaremos a ver los principales hitos de la programación multianual. Esto es muy importante, que llevemos a cabo un proceso coordinado. Como pueden observar, tenemos 5 grandes hitos en la programación multianual. Primero, la estimación de ingresos comprende la estimación de flujos financieros y saldos de balance de las fuentes de financiamiento distintas a recursos ordinarios, la cual se realiza entre enero y febrero. Segundo, la estimación de la APM, mediante la cual se establece el límite máximo de los créditos presupuestarios que le corresponde a cada pliego de manera anual. Este proceso se desarrolla entre febrero e inicios de mayo y termina con la aprobación de la APM en Consejo de Ministros. Tercero, tenemos la programación y formulación presupuestaria que hemos descrito en las láminas anteriores, donde ya se desagregan estos recursos entre mayo y julio. Y ya a finales de este proceso se desarrollan las reuniones de sustentación, donde los pliegos presupuestarios de gobierno nacional y gobiernos regionales deberán exponer su propuesta de formulación presupuestaria. Una vez culminado esto, el MEF elabora el proyecto de ley de presupuesto público y lo remite al Congreso. Así finalmente, una vez que el Congreso se realiza el debate del proyecto de ley, se aprueba como máximo el 30 de noviembre de cada año fiscal, según lo que establece la ley. Ahora veremos con mayor detenimiento el primer hito, la estimación de ingresos. El proceso de la programación multianual presupuestaria inicia con la etapa de estimación de ingresos, la cual consiste en la estimación de los flujos y saldos de balances financieros, que se prevé recaudar durante los años correspondientes a la multianualidad. El objetivo general de este proceso se enfoca en brindar una proyección de ingresos adecuada y precisa, necesaria para la estimación de la APM. Con ello, en particular, se busca mejorar la estimación de la recaudación para reducir la variación entre el presupuesto inicial de apertura y el presupuesto institucional modificado, para darle mayor precisión a los datos, considerando que actualmente contamos con límites a la incorporación de mayores ingresos en el proceso de la ejecución de los recursos. Asimismo, para el caso de los pliegos de gobierno nacional y gobierno regional, uno de los objetivos es poder identificar los usos específicos de los ingresos, o también llamados asignaciones específicas, que cuenten con una norma legal vigente que sustente para poder considerarlos en la estimación de la asignación presupuestaria multianual. La etapa de estimación de ingresos considera los siguientes hitos que actualmente se vienen realizando. Por ejemplo, el primer hito, enfocado a registro de la estimación de ingresos en el módulo de programación multianual por parte de los pliegos
del Gobierno Nacional y gobiernos regionales venció el último 5 de febrero. Seguidamente contamos con el registro por parte de los gobiernos locales en dicho módulo, teniéndose como plazo máximo el registro hasta el 19 de febrero. Por último, un hito clave en este proceso son las reuniones de sustentación por parte de los pliegos de gobierno nacional priorizados y los pliegos del gobierno regional, los cuales se realizarán entre el 15 de febrero y 26 de febrero. Podrá identificar el listado de los pliegos y fechas de reuniones revisando el anexo número 2, cronograma de reuniones de sustentación de la estimación de ingresos, publicado con la Directiva de Programación Multianual. Posterior a cada reunión de sustentación, de corresponder, se realizarán coordinaciones con los pliegos presupuestarios para realizar las modificaciones al registro que ya hubieran realizado. El siguiente hito a revisar corresponde a la estimación de la asignación presupuestaria multianual, APM. La asignación presupuestaria multianual, conocida como APM, es el límite máximo de los créditos presupuestarios que corresponden a cada pliego presupuestario por los próximos 3 años. En el marco de la programación multianual, la APM se estima por la Dirección General de Presupuesto Público y se presenta al Consejo de Ministros anualmente para su aprobación. Asimismo, los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional y Gobierno Regional es comunicada por la Dirección General de Presupuesto Público mediante oficio y podrá incluir un mayor detalle conforme lo disponga la Dirección General de Presupuesto Público. Mientras que para los gobiernos locales será comunicada por la Dirección General de Presupuesto Público a través del módulo de programación multianual para el caso de las fuentes de financiamiento de recursos ordinarios y recursos determinados. Para la estimación de la APM se toma en cuenta los siguientes factores: límites de gasto consistentes con las reglas fiscales aprobadas y objetivos establecidos en el marco macroeconómico multianual y comunicados por la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal. Estimación de los ingresos realizada por los pliegos en la etapa de estimación de ingresos, en la cual nos encontramos actualmente, y los programas de desembolsos de operaciones de endeudamiento informado por la Dirección de Tesoro Público. La cartera de inversiones del Programa Multianual de Inversiones aprobada, la información registrada en el AIRS a cargo de la Dirección General de Registro Fiscal de Recursos Humanos, entre otros que se precisan en la Directiva de Programación Multianual. Para que la Dirección General de Presupuesto Público logre realizar la estimación de la APM, requiere de la información por parte de los pliegos presupuestarios. Por ello, en los anexos 1B, dirigido a Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Local, se detalla una serie de fichas que se requieren completar por los pliegos en las fechas determinadas. Asimismo, en la Directiva de Programación podrán encontrar los links de los módulos respectivos donde se podrá realizar el registro. Por ejemplo, el pasado 8 de febrero se cumplió con la fecha máxima para el registro de la ficha número 2, proyección de gastos multianual de proyectos financiados por operaciones de endeudamiento externo. El próximo 15 de febrero se vencerá el plazo para el registro de la ficha número 1, proyección de gasto multianual de la cartera priorizada de proyectos 2021-2030. Para el mes de marzo contamos con las fichas 3, programación de pago de servicios de deuda, y ficha 4, sostenibilidad de medidas remunerativas, con marco legal vigente, cuya fecha máxima de registro deberá ser el 5 de marzo y 15 de marzo, respectivamente. Dichas fichas deben ser registradas por los pliegos presupuestarios a través del módulo de recolección de datos. Por último, se solicita también el registro de los convenios, cuya fecha máxima de registro es el 12 de marzo a través del módulo de convenios. Asimismo, otros hitos que los pliegos deben de cumplir en el proceso de programación multianual presupuestaria previa a la comunicación de la APM son los siguientes. Los pliegos del Gobierno Nacional pueden solicitar la creación, modificación y o eliminación de indicadores de desempeño a través del repositorio de indicadores de seguimiento, conocido como RICE.
hasta el 8 de marzo. Otro hito muy importante que deben considerar los pliegos de gobierno nacional y regional es la evaluación de creación, fusión o desactivación de unidades ejecutoras, las cuales deberán ser remitidas a la Dirección General de Presupuesto Público hasta el 31 de marzo. Para la estimación de la APM, del componente de gasto, planillas y pensiones, como es de su conocimiento, consideramos la información registrada en el módulo AIRS. Por ello, indicamos que la actualización pendiente en dicho módulo se deberá realizar hasta el 15 de abril para que sea considerado en la estimación de la APM. Por último, los pliegos presupuestarios de los gobiernos regionales y locales deben concluir con el registro de proyectos de inversión en el aplicativo de presupuesto participativo hasta el 31 de marzo. Como se mencionó anteriormente, la APM dirigida a los pliegos de gobierno nacional y regional es comunicada por la Dirección General de Presupuesto Público mediante oficio. La desagregación de dicha información a nivel de gastos es por fuente de financiamiento, categoría de gasto y genérica de gasto. Asimismo, la APM podrá incluir un mayor detalle a través de los anexos específicos. Dichos anexos pueden encontrar a nivel de desagregación mayor que la APM. A continuación, mostramos a través de unas imágenes cómo se comunica la APM o también llamados diplomas, que son las que pueden ver en la lámina que estamos presentando. Entonces, en esta estimación se puede apreciar el diploma de APM de gasto comunicada en el año 2020 y corresponde a la APM 2021-2023. Como pueden ver, se encuentra desagregada de forma general por fuente de financiamiento, categoría de gasto y genérica de gasto para los 3 años que corresponde a la programación multianual. A continuación, mostramos el diploma de APM de ingresos correspondientes al mismo pliego comunicada en el año 2020 y correspondiente a la APM 2021-2023. Como pueden ver, se encuentra desagregada de forma general por fuente de financiamiento y concepto, sea saldo de balance u otras genéricas. En esta imagen del anexo específico número 5, que se remitió en el año 2020 y que corresponde a la APM 2021-2023, en dicha imagen podrán identificar que la APM tiene un nivel de desagregación mayor por fuente de financiamiento, unidad ejecutora, categoría de gasto, genérica de gasto y específica detalle. En este caso, la asignación se comunica a nivel de específica detallada. Cabe mencionar que estos anexos específicos no se aplican para todos los pliegos. En caso los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales requieran proponer una modificación al APM, podrán realizarlo a través de los siguientes anexos con justificación debidamente sustentada. Anexo número 5 de Gobierno Nacional y Gobierno Regional, variación de asignación presupuestaria multianual de gasto, o el anexo número 6 de Gobierno Nacional y Gobierno Regional, variación de asignación presupuestaria multianual de ingresos. Asimismo, los anexos específicos también pueden ser propuestos a modificarse a través del anexo número 7 de Gobierno Nacional y Gobierno Regional, variación de los anexos específicos de la asignación presupuestaria multianual. Estas propuestas de modificación serán revisadas por la Dirección General de Presupuesto Público y conversadas en una reunión de sustentación de formulación presupuestaria para evaluar su viabilidad. Ahora, una vez aprobada y comunicada la APM, los pliegos realizarán la programación y formulación presupuestaria. Para ello existen 4 criterios generales que se detallan en la Directiva de Programación y que todo gasto debe cumplir. Primero, debe dar continuidad a los procesos, compromisos asumidos y previsiones autorizadas en cada entidad. Segundo, debe estar basado en una proyección de ejecución acorde con el marco legal y la capacidad operativa real. Tercero, debe guardar consistencia con la información de los diversos sistemas informáticos del sector público, ya sea en materia de personal, proyectos, bienes y servicios, entre otros.
Finalmente, debe reflejar ser pertinente y estar orientado al cierre de brechas. Es decir, por un lado debe reflejar acciones correctivas en función de revisiones de gasto, análisis de costo, efectividad y eficiencia, monitoreo y evaluaciones, pero también debe estar sustentado en criterios de focalización y priorización que conduzcan al cierre de brechas de los indicadores de desempeño. Una acotación muy importante es que además de los clasificadores de gastos vigentes, se debe considerar las partidas del anexo número 2, equivalencia de los clasificadores de gasto para la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria de la directiva. Aparte de los criterios generales, existe un conjunto de criterios específicos que los gastos asociados a algunos conceptos deben considerar. Por ejemplo, para el presupuesto de personal y pensiones, las entidades deben priorizar la planilla vigente. Recordar que se toma como insumo la información registrada en el AIRPS al 15 de abril, como indica en el anexo número 1 de Gobierno Nacional y Gobierno Regional, cuadro de plazos de hitos de la programación multianual presupuestaria y la formulación presupuestaria de Gobierno Nacional y Gobiernos regionales, y la información sobre la implementación de reformas previstas como el servicio civil. Por su parte, en materia de bienes y servicios, las metas de producción y provisión, así como el costo de los insumos, deben estar sustentados con datos del CIAF y otros sistemas como patrimonio, productos y servicios. Además, se debe priorizar los compromisos y obligaciones contractuales, los servicios básicos, entre otros. Prever la operación y mantenimiento de las inversiones realizadas. Y en cuanto a donaciones y transferencias, se priorizan los proyectos o productos en el marco de convenios suscritos y adendas y aquellos que se financien de encontrarse en la cartera de inversiones de la programación multianual de inversiones. Asimismo, es muy importante resaltar para que el pago de cuotas a organismos internacionales se debe realizar el registro ante el Ministerio de Economía y Finanzas, pero también con el Ministerio de Relaciones Exteriores, tal como establece la directiva. En el caso del gasto proveniente de endeudamiento y contrapartidas, se priorizan los préstamos suscritos y vigentes y los préstamos por concertar con sus respectivas contrapartidas. Adicionalmente, se prioriza el gasto multianual de los proyectos en el marco del endeudamiento externo. En cuanto a la adquisición de activos no financieros, los proyectos elegibles deben estar registrados en la cartera de inversiones del Programa Multianual de Inversiones, y el orden de prelación va desde los proyectos en liquidación, seguidos por aquellos que culminen en el año de la formulación, y finalmente los que culminen en los otros años. Respecto a las asociaciones público-privadas, las obras por impuestos, los proyectos especiales de inversión pública y la cartera priorizadas de contratos de Estado a Estado, también existe una serie de criterios recogidos en la directiva. Por ejemplo, para las asociaciones público-privadas, la programación de proyectos bajo esta modalidad proyecta un gasto multianual de la cartera con obligaciones pendientes de financiar. Para el caso de los proyectos especiales de inversión pública, el monto debe ser consistente con el monto total del presupuesto autorizado en la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas para su acreditación. Además, previo al registro de programación, se solicita a los pliegos de los 3 niveles de gobierno la proyección de gasto multianual de las carteras priorizadas y asistir a las reuniones de sustentación. Finalmente, existen criterios para otros conceptos como los subsidios y subvenciones, los impuestos y arbitrios, la adquisición de activos financieros y otros, los cuales pueden revisarse en la directiva de programación. En el marco de este proceso, los pliegos deben cumplir con una serie de hitos, los cuales pueden ser consultados para mayor detalle en la directiva. Por ejemplo, los pliegos de Gobierno Nacional deben registrar la información de la programación y formulación en el respectivo módulo hasta el 26 de mayo. Por su parte, los gobiernos regionales tienen hasta el 4 de junio para realizar dicho registro. Y en el caso de gobiernos locales, hasta el 9, 16 y 30 de junio, según la clasificación especificada por departamentos en la directiva. Asimismo, los pliegos de gobierno nacional tienen hasta el 26 de mayo
para registrar las metas multianuales de indicadores de desempeño de los programas presupuestales. Por su parte, los gobiernos regionales, con gastos comprometidos en programas presupuestales y los responsables de la provisión de productos, tienen hasta el 4 de junio para realizar el registro en el módulo complementario en la web de formulación. Otra de las fechas clave es que los pliegos del gobierno nacional y los gobiernos regionales tienen hasta el 26 de mayo para registrar la programación de mantenimiento y operación para proyectos culminados. Hasta el 4 de junio para los estudios de preinversión y las subvenciones a personas jurídicas no públicas y las cuotas a organismos internacionales en los respectivos módulos web. Respecto a las cuotas a organismos internacionales, el registro por los pliegos de gobierno nacional debe registrarse en el módulo web de gestión presupuestaria hasta el 4 de junio. Y se precisa que la información registrada debe ser la misma que se informa al Ministerio de Relaciones Exteriores en el primer trimestre del año en el marco de lo señalado en el artículo 69 del Decreto Legislativo 1440. Finalmente, a la par, se realiza el registro en los módulos respectivos de la programación y formulación. También se desarrollan las reuniones de sustentación. Estas son reuniones donde los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales exponen su propuesta de formulación presupuestaria, la cual deberá ser consistente con la información registrada en el módulo de programación multianual y el resumen ejecutivo. Para ello, se debe tomar en cuenta que los plazos establecidos para las sustentaciones se encuentran en el anexo número 4 para Gobierno Nacional y Gobierno Regional, referente al cronograma de reuniones para ambos niveles de gobierno. Además, desde la Dirección General de Presupuesto Público se pondrá a disposición una plantilla de presentación y otros documentos de apoyo para el desarrollo de dichas reuniones, para la cual se harán las coordinaciones respectivas con los pliegos. Bueno, ahora pasemos a la sección de preguntas. Veamos qué nos dice la primera pregunta. Pregunta número 1. En el marco de las estimaciones de la programación multianual, ¿se pueden incluir las previsiones de los proyectos de inversión que tienen un contrato por firmarse en el siguiente periodo? Respuesta. La estimación de la asignación presupuestaria multianual se realiza en el marco de los criterios establecidos en la Directiva de Programación Multianual. En ese sentido, se proyecta la ejecución de todas las carteras de las entidades y se ordena en base a los criterios de prelación establecidos. Se prioriza asignar en la asignación presupuestaria multianual la continuidad de inversiones que se encuentran en ejecución y que cuentan con compromisos contractuales multianuales. En ese sentido, se cuenta con un contrato firmado y las previsiones correspondientes. Estas serán incluidas en la asignación presupuestaria multianual de haber recursos adicionales para asignar luego de asegurar la continuidad de inversiones en ejecución. Se podrán asignar recursos para aquellas que aún no están en ejecución y o están en gestiones para lanzar convocatorias en los siguientes años. Pregunta número 2. En el uso del SIGA-MEF para las unidades ejecutoras que cuentan con este aplicativo, ¿es mandatorio? Respuesta. Sí es, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto Legislativo 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. El registro de la información relacionada con el Sistema Nacional de Abastecimiento es de uso obligatorio por parte de las entidades del sector público y se efectúa a través del SIGA, cuyo funcionamiento se sustenta bajo una lógica de datos abiertos. Pregunta número 3. ¿Se podrá usar proyectos genéricos en el proceso de la programación multianual presupuestaria? Respuesta. Todas las entidades que forman parte del INVIERTP deberán programar sus inversiones en los códigos únicos de inversión que les brinda el Banco de Inversiones. En ese sentido, ya no es necesario usar proyectos genéricos. Aquellas entidades que aún no forman parte del INVIERTP aún pueden programar en sus proyectos genéricos. Pregunta número 4. ¿Podrían proporcionar los clasificadores de gasto habilitados para el 2022 a fin de minimizar las modificaciones posteriores? Respuesta. Sí,
los clasificadores de gasto habilitados para la programación multianual presupuestaria son los que actualmente se encuentran vigentes para el ejercicio fiscal. Y adicionalmente podrán revisar las partidas que se detallan en el anexo número 2, equivalencia de los clasificadores de gasto para la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria, que se ha publicado junto con la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria, en donde podrán identificar aquellos clasificadores que han sido modificados y o eliminados para el periodo 2022-2024. Y finalmente, la pregunta número 5. ¿Es obligatoria la conformación de la Comisión de Programación Multianual del Presupuesto? Respuesta: sí. El artículo 4 de la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria se establece que es de aplicación para todas las entidades cuyo alcance enmarca la directiva. Asimismo, es el titular de la entidad quien conforma la Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, la cual deberá ser designada mediante resolución del titular de la entidad. Así es, mi gente, de esta manera hemos llegado a la parte final de esta importante nota. Esperemos que te haya servido de mucho. Cualquier duda y sugerencia escríbanos en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video tutorial. Un abrazo virtual a todos.